Hola, mi nombre es Guillermo Rocafort. Soy el autor del libro titulado La depredación de España, clase política, fondos buitre y paraísos fiscales. Manual para la reconstrucción económica, editado por SND Editores. Tengo el gusto de dirigirme a usted, estimado oyente, para hacerle una presentación sobre mi libro. Es un libro, además, que viene en una época crítica desde el punto de vista económico para la nación española, ¿no? Entonces, el objetivo con mi libro es señalar, digamos, a los principales responsables de la situación de deterioro generalizado en nuestra economía y que son la casta política, los fondos buitre y los paraísos fiscales, para no quedarme solamente en una crítica o en un análisis de cómo han depredado la economía históricamente en España, sino también al final incidir en aspectos positivos, es decir, aportando un manual para la reconstrucción económica de nuestra nación, ¿no? Entonces, simplemente con este audio, con este vídeo, quiero hacerles un resumen que les sirva a usted, bueno, que le haga llegar el interés que puede despertar las cuestiones que planteo, digamos, al economista en particular y al español en general, ¿no? En el índice consta en total, 4 partes. La primera parte se titula España como Estado fallido contra los fondos buitre. La segunda parte se titula Memoria histórica de la economía y los fondos buitre. La tercera parte es una compilación de entrevistas que me han hecho al respecto y finalmente la cuarta parte contiene anexos interesantes. Entonces, con el objeto de hacerles un resumen y despertar su interés por esta obra, lo que voy a hacer es seguir los capítulos de los que se componen, ¿no? En cuanto a lo que es el anexo, perdón, la primera parte del índice, España como Estado fallido contra los fondos buitre, en un primer momento hago un artículo que se titula Crónica sobre los fondos buitre durante la primera era del coronavirus en España, año cero. ¿Por qué lo titulo así? Pues porque llevan ya décadas entre nosotros, pero ha sido a raíz de la crisis sanitaria del COVID, del coronavirus, donde el ataque ha sido verdaderamente feroz. Y en este capítulo lo que he hecho ha sido identificar aquellos elementos que considero que son de interés, que el lector tiene que conocer, como por ejemplo que han entrado en los principales medios de comunicación españoles, en concreto, don Jaume Roures le vendió su participación, importante participación, en el grupo A3 Media, que es el grupo al que pertenecen las cadenas televisivas Antena 3 y La Sexta. Le vendió una elevadísima participación al fondo buitre BlackRock. Mientras que, por otra parte, también este mismo fondo buitre ha entrado en el capital del grupo hotelero Hispania de la mano del magnate George Soros, ¿no? Por lo tanto, son dos movimientos altamente especulativos que entiendo que deben ser conocidos por los españoles, ¿no? También en este mismo capítulo hablo de cómo, digamos, han depredado naciones como, por ejemplo, el Congo y Puerto Rico. También México, Argentina está siendo objeto de ataques de los fondos buitre, de la mano sobre todo de George Soros, ¿no? Que es de alguna forma el agente, el intermediario o el interlocutor o el interface, como queramos llamarlo, ¿no? Bien, destaco también en este capítulo cómo lo que está sucediendo con los créditos del ICO, que sirvieron para financiar a las empresas y que están sirviendo realmente para que los bancos tapen agujeros de créditos impagados. Esto es una denuncia que además no parte de mí, viene de la agencia Bloomberg, que es una de las agencias más importantes de los Estados Unidos, junto con la agencia Reuters, en el que dice que aproximadamente el 37% de las cantidades avaladas han servido para tapar boquetes, quebrantos de deuda impagada. Otro aspecto que también desarrollo en este capítulo es cómo los importantes factotum o personas relevantes del Partido Socialista Español, Partido Socialista Obrero Español, están ocupando puestos relevantes en las estructuras de los fondos buitre en España. Por ejemplo, don Joan Clos, que fue ministro con Zapatero y alcalde de Barcelona, es ahora mismo el presidente de la patronal de los fondos buitre en España, ¿no? Mientras que, por otro lado, don Pedro Mejía, que fue
secretario de Estado socialista con Zapatero, igualmente ha sido contratado por Cerberus. Es decir, es una de las características de los fondos buitre, su carácter transversal, es decir, están prácticamente en todos los partidos políticos representativos, ¿no? Frente a esto, frente a esta claudicación de España, vemos como, por ejemplo, en Irlanda se ha conseguido legislar efectivamente y eficientemente en contra de los fondos buitre, hasta el punto de que se les obliga a registrarse, hay un registro, se les impone medidas restrictivas, hasta situaciones, vamos a decir, radicales en la respuesta frente a los fondos buitre, como es el Japón, que ha aplicado su ley de seguridad nacional y ha prohibido la entrada de fondos buitre en su economía. Por lo tanto, este primer capítulo es muy interesante porque es, en definitiva, una crónica de lo que ha pasado durante la primera época de la pandemia, ¿no? Otros capítulos interesantes, por ejemplo, es el relativo a, por ejemplo, que parte de la vivienda social vendida por la empresa municipal de la vivienda del suelo y el Ayuntamiento de Madrid, como digo, parte de la vivienda social vendida por las administraciones públicas del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, deberían haber mantenido su protección pública al estar dicha vivienda subvencionada por el Estado. Bueno, aquí tenemos dos casos paradigmáticos de venta de miles de viviendas sociales a fondos buitre en las cuales los inquilinos han sido completamente desprotegidos en sus derechos sociales, ¿no? Otro capítulo muy actual es una reciente sentencia, además en plena pandemia, del Tribunal Supremo, que interpreta de forma restrictiva el derecho del retrato crediticio en favor de los fondos buitre y en perjuicio de los españoles. Esto es un artículo además que publicó en la revista Confilegal, donde hacía pues una crítica de técnica jurídica de esa sentencia que es muy favorecedora del afán especulativo de los fondos buitre y en contra de los derechos de los españoles, ¿no? Es un artículo técnico, pero yo creo que es de interés, ¿no? Por otro lado, también analizo los aspectos financieros que llaman la atención en determinados partidos políticos, como por ejemplo Vox y por ejemplo Podemos. En concreto me refiero a hechos fácticos que son indudables, como son la sede de Vox, que pertenece a una sociedad instrumental que está domiciliada en Luxemburgo, lo cual es bastante sospechoso y entronca con esas dinámicas de los fondos buitre. Es una cosa que lamento decir porque simpatizo con muchas de las ideas de Vox, pero es algo que ese partido tarde o temprano tendrá que aclarar y solucionar, ¿no? Si quiere ser realmente una alternativa patriótica desde un punto de vista de la economía, ¿no? Y luego también otro aspecto que desarrollo es el de la hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero, ¿no? Y los vínculos que yo encuentro que puede haber o habrá en el futuro con los fondos buitre, ¿no? También desarrollo en otro área del libro las verdades ocultas del Sareb, o también llamado Banco Malo, que no ha sido más que la nacionalización de toda la deuda tras la crisis de Zapatero, esa nacionalización de la deuda que llevó a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, hasta el punto de que el Sareb se ha convertido realmente en un intermediario de los fondos buitre, o sea, un intermediario con los fondos buitre, hasta el punto de que está desviando todos esos activos tóxicos, créditos impagados, promociones inmobiliarias quebradas, hacia los fondos buitre, digamos, con unas condiciones muy ventajosas para este tipo de entidades especulativas, ¿no? Por cierto, todo ese entramado del Banco Malo está avalado por el Estado, de tal manera que hay una ingente deuda pública que pende sobre nosotros, porque es más que probable que en el 2027 el Sareb no sea capaz de devolver toda la deuda privada que financió su macrooperación, deuda privada que yo entiendo que está en manos de los fondos buitre, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un grave problema financiero en el medio-largo plazo, ¿no? Por ejemplo, continúo hablando de los males que azotan a la economía de España, entre los cuales, desde luego, pues, están la casta política, los paraísos fiscales y los fondos buitre. Y también desarrollo una teoría muy interesante de la doctrina católica sobre las deudas y la protección del deudor para hacer frente a las reclamaciones de los fondos buitre. Y analizo, de un punto de vista casi teológico, el Antiguo y el Nuevo Testamento,
para ver hasta qué punto el mandato divino es proteger al deudor y hacer frente al especulador, y cómo nos hemos ido alejando de esa visión universal, esa visión cristiana, católica, que está plenamente entroncada con el derecho divino, ¿no? O también le podemos llamar también derecho natural, si lo preferimos, ¿no? Por lo tanto, hago una cantidad de reseñas, de citas, de profetas y también pues, de intervenciones en el Nuevo Testamento que abogan precisamente por la protección hacia el deudor a la hora de perdonar, cancelar las deudas, ¿no? Y darle una nueva oportunidad, ¿no? Más que nada para que no se convierta el mundo en un campo de esclavos por la vía de la deuda, sino que exista esa posibilidad de redención o de recuperarse, ¿no? En la segunda parte del libro me centro en lo que es la memoria histórica de la economía y los fondos buitre. Creo que es un tema que también tenemos que trabajar los patriotas, la memoria histórica, no se lo debemos dejar a los enemigos de España, ¿no? Y, por ejemplo, tengo un artículo muy técnico que se titula El papel de los fondos buitre en los ciclos crediticios de economía en recesión, aportes para un análisis bajo la escuela austríaca. Bueno, este artículo tiene tanto interés que está además en los fondos bibliográficos de la Universidad de Harvard, que es la más importante del mundo, ¿no? Luego también desarrollo un artículo, un ejercicio de memoria histórica que se titula La financiación de la emancipación de México, antiguo virreinato de la Nueva España, la destrucción de la hispanidad por los fondos buitre hace 200 años. Bueno, aquí lo que explico es que esa destrucción de la unidad hispánica que tuvo lugar en la década de los años 20 del siglo XIX estuvo provocado por los fondos buitre de la época, es decir, pues, por Barclays, por Goldsmith, es decir, agencias financieras que por la vía de la deuda lo que hicieron fue quebrar económicamente todas las naciones hispanas que surgieron, como por ejemplo México, Chile, Perú, todas entraron en un colapso bursátil y financiero, ¿no? Y creo que es importante, ahora que conmemoramos el segundo centenario de la emancipación americana, que veamos que esas cadenas, vamos a decir, financieras, bursátiles, bancarias, perviven en la actualidad y no solamente no se ha llegado a devolver el dinero, sino que además se ha ido incrementando, porque el proceso de endeudamiento es un procedimiento crónico y es un procedimiento, vamos a decir, que no busca la devolución del dinero prestado, sino el endeudarte cada vez más, ¿no? Para de esa forma controlar tus recursos económicos e influir políticamente en tu nación, ¿no? Luego, por ejemplo, hablo también otro capítulo interesante, la falta de transparencia del patrimonio de la ex alcaldesa comunista de Madrid, doña Manuela Carmena, o cómo los dirigentes de la izquierda española, la izquierda al caviar, engañan a sus votantes. Llama la atención cómo pues, fue el partido más votado, Más Madrid, en las últimas elecciones municipales, no salió por un solo concejal, pero la realidad es que su alcaldesa, exalcaldesa y excandidata, pues tenía un patrimonio de aproximadamente $500.000 que la ley obligaba a identificar su origen y su materialización y otra serie de circunstancias, y cómo se ha negado sistemáticamente hasta el punto de que ha ganado 2 sentencias judiciales, pero el Ayuntamiento de Madrid sigue sin, ahora mismo con un gobierno de derechas, sin dar trámite a esa petición de información, ¿no? Lo cual da una medida de que ese ocultamiento o esa opacidad es completamente transversal de todas las fuerzas políticas, ¿no? Ahondo más en esta cuestión de la memoria histórica de cómo Gibraltar ha ido depredando a lo largo de los siglos la economía española. También destaco cómo las SICAPs, las sociedades de inversión de capital variable, que es donde los grandes patrimonios tienen escondidos sus fortunas millonarias, cómo fueron una creación y un protectorado del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, siempre la izquierda traicionando al trabajador, siempre la izquierda favoreciendo a los millonarios y protegiendo sus inversiones. Esto es una constante histórica que pervive hasta el momento presente con el gobierno socialcomunista, que muchos decían que iban a meterles mano a los grandes patrimonios, pero todo es un postureo en las redes sociales, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, en el bloque tercero hay una serie de entrevistas que me han hecho distintos medios de comunicación sobre cómo, digamos, depredan España estos 3 caballos del apocalipsis que podemos definir en la España del momento presente, que son la clase política, los fondos buitre y los paraísos fiscales, ¿no? Cómo la clase media está siendo destruida, cómo España debería reaccionar, pues expropiando
o estatalizando, nacionalizando sus activos sin justiprecio, que es en última instancia revertir o invertir la situación que hemos sufrido los españoles de nacionalización de las deudas bancarias de las cuales están beneficiando los fondos buitre. Es decir, en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Y esto no es una visión comunista, sino todo lo contrario, es una visión de reacción patriótica a este abuso, a esta depredación, ¿no? Bueno, hay otro artículo también interesante que habla de cómo la izquierda está vendida a los fondos buitre, cómo el presidente Pedro Sánchez es un lacayo de George Soros, es una cosa que está leída y escrita, se ha reunido con él varias veces, en fin, es un pelele, y cómo incluso el partido de Podemos pues tiene vínculos con la Agenda 2030 y tiene vínculos también con elementos especulativos de los fondos buitre. Es decir, la Fundación Fusara, cuando vendió cientos de viviendas a los fondos buitre en la capital de España, fue con el voto a favor de la delegada del gobierno, que era socialista entonces, y también de, de la ex regidora de Madrid, doña Manuela Carmena, a través de el comunista Mauricio Valiente, que es algo de lo que debía de responder este comunista, cómo permitió esa venta totalmente injusta y especulativa del patrimonio social de la Fundación Fusara. ¿Bien? Luego también desarrollo de cómo el Banco Popular fue depredado por los fondos buitre y eso causó la quiebra de las inversiones de 300.000 españoles que perdieron todo el valor de sus acciones. Es muy interesante tener en cuenta esta realidad. Y luego ya para acabar, tampoco quiero desvelar todos los contenidos de mi libro, porque bueno, es un libro yo creo que de gran interés, sobre todo en el momento presente de gran crisis económica. En los anexos, como digo, pues hablo de que pruebo cómo el gobierno de don Pedro Sánchez, no sabe lo que es un fondo buitre. ¿Por qué? Pues porque lo ha escrito, es decir, no saben lo que es un fondo buitre, no saben a qué se refiere un fondo buitre. Entonces, claro, si un gobierno no sabe lo que es un fondo buitre, pues lógicamente, ¿cómo nos van a defender? Bueno, claro que lo saben y colaboran con ellos, ¿no? Pero bueno, ellos se justifican de esa manera. Luego también destaco la involución en la cuarta parte del libro, en los anexos, del defensor del polo, por cierto, el socialista Marugán, ante las depredaciones de vivienda en España por los fondos buitre. ¿Qué significa esto? Pues que con la anterior defensora del polo, doña Soledad Becerril, del Partido Popular, pues se defendía más y mejor a los españoles de los fondos buitre. Ahora parece que el señor Marugán pues, aplica cuidados paliativos y no cuidados preventivos. Entonces, eso es una regresión que una vez más viene de la mano de la izquierda, porque la izquierda en España, como no me cansaré nunca de repetir, no hace más que traicionar constantemente a los trabajadores y a las clases medias, ¿no? Bien, en otro anexo hablo de los 90.000 millones de euros de dinero público que destinamos entre todos para nacionalizar las pérdidas de Bankia. Banco que va a ser finalmente regalado a CaixaBank y a los fondos buitre. Es decir, de esos 90.000 millones de euros que se han financiado principalmente con deuda pública, no vamos a ver la devolución de prácticamente nada. Es decir, pensemos que siempre las entidades financieras, sus pérdidas recaen sobre el conjunto de los españoles, mientras que sus beneficios rápidamente los privatizan y los reparten en formatos de dividendo, ¿no? Otro anexo interesante es el relativo a cómo la Comisión Europea se lava las manos ante las subvenciones públicas que disfrutan los fondos buitre por la adquisición de viviendas sociales en España. Esto fue una reunión que tuvimos Rafael Ripoll, presidente de la asociación El Águila Protectora, y yo secretario de esa asociación, con altos funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas, y cómo, en definitiva, pues solamente sirvió para constatar que se lavan las manos, no quieren saber nada. Eso para ellos es un asunto estrictamente interno de España, ¿no? Bueno, también otro anexo interesante es cómo el gobierno de Pedro Sánchez carece de los medios técnicos necesarios para calcular las subvenciones públicas otorgadas a los fondos buitre. Es un tema muy candente, además un tema que se trató en una pieza que se emitió en un telediario de fin de semana en Telecinco, donde realmente, por ejemplo, Fidere recibió, creo que fueron 7 millones de euros de subvenciones públicas del Estado para adquirir vivienda social, Es decir, o sea, se convierten en caseros de los españoles que son arrendatarios de viviendas sociales para posteriormente desahuciarles. Es decir, vemos aquí cómo el Estado o las administraciones públicas
financian los desahucios de los españoles. Y en concreto el gobierno de Pedro Sánchez, ante una pregunta que se la realizó en base a la ley de transparencia, pues respondió que carece de medios técnicos para calcular es el montante total de esas subvenciones, cosa que es verdaderamente desconcertante y descorazonador para cualquier izquierdista que tenga verdaderamente un sentido social de la justicia, ¿no? Finalmente, hablamos de las estafas del Sareb, es decir, el Sareb ha sido pues, otro gran fraude, otra especie de monstruo financiero nacionalizado o potencialmente nacionalizado y cómo bueno, estafó a la hora de sobrevalorar los activos o cómo fue, mejor dicho, cómo se dejó estafar en cuanto a los activos que les trasladaron las entidades financieras en quiebra, ¿no? Bueno, pues esto... y ya para acabar, una cosa casi hasta trágica, ¿no? y casi cómica, como una de estas grandes operaciones que llevadas a cabo por las entidades financieras españolas hacia los fondos buitre, esas cesiones, tuvo el premio internacional al pelotazo de los fondos buitre sobre sus activos. Todo esto lo acredito en este libro, por lo tanto es un libro bastante extenso, bastante comprometido, muy documentado, muy trabajado. Aquí hay varios años de mi vida centrado en este tema y desde luego yo creo que servirá para que el lector tenga una visión global de cómo han depredado nuestra nación, pero también por otro lado, y esto ya se lo dejo al lector, vea o profundice en esas propuestas que realizo para la necesaria reconstrucción económica de la nación. Ese manual para la reconstrucción económica que está inserto en este libro es por lo menos un canto a la esperanza, un canto a de que es un proceso de descomposición que se puede revertir y poder España tener otra vez una economía soberana, como la tiene el Japón y otras naciones del mundo, como la tiene Rusia, como la tiene Brasil, por ejemplo. Una economía pues pujante, una economía sólida, una economía bien financiada y una economía responsable. Pero para eso, lógicamente, tenemos que acabar o amortizar, mejor dicho, estos tres grandes jinetes del apocalipsis, que son la clase política española, los fondos buitre y los paraísos fiscales. Muchísimas gracias.